Cuando tenemos que estimar la varianza con chi cuadrado para sacar el error, ¿es límite superior menos límite inferior de Divido 2? 2. Divido 2, sí. Gracias. Bueno, comencemos porque ya está grabando con los ejercicios propiamente de hoy. Bien, continuando entonces con la unidad 4, prueba de hipótesis de un parámetro. Recordemos, el parámetro es una medida de resumen de una variable dentro de una población de elementos o casos. En esta aplicación, en esta técnica de inferencia estadística, se supone que tiene cierto valor que puede tener o no una diferencia con respecto a su valor actual. Para probar ese valor que disponemos del parámetro, se va a seleccionar una muestra actual para disponer de n observaciones de la variable con un valor supuesto, como decíamos, de su parámetro. Para ello es necesario contar con un estimador, que es un estadístico, función de las observaciones muestrales, aplicado en este proceso de dócima del parámetro. Ejercicio 5. En este caso es un ejemplo para una dócima o prueba de hipótesis del parámetro proporción poblacional. El editor de una revista encontró, basándose en su experiencia, que el 60% de sus abonados renuevan sus suscripciones. Entonces aquí tenemos una población, la población de abonados a la revista. Sin embargo, a la hora de renovar este abono o suscripción, algunos lo harán y otros no. Entonces tenemos una población, la población de abonados, que queda dicotomizada de la siguiente manera y de acuerdo a esta variable cualitativa. Algunos de los abonados renovarán la suscripción, otros de los abonados no renovarán su suscripción. Como la empresa editora se encaminaba a una recesión en los negocios, el administrador decidió seleccionar al azar, mediante una encuesta telefónica, una muestra de 200 abonados a los fines de determinar si planeaban renovar sus suscripciones. Es decir, que a esta muestra de abonados se les consultará si está pensando si renovará la suscripción o no. 105 de ellos indicaron que sí pensaban renovarlo. Así ya tenemos resultado de la muestra. ¿Qué escogerá como hipótesis alternativa para detectar si los datos proporcionan suficiente evidencia de una reducción en la proporción P de todos los abonados que renovaron sus suscripciones? ¿Y cuál sería la hipótesis nula? Realizar la prueba utilizando alfa 0,05 y enunciar o interpretar los resultados. Como decíamos, se trata de una dócima o prueba de hipótesis del parámetro proporción. Entonces, para este tipo de dócima y para este parámetro, recordando que el parámetro es proporción de abonados que renovarían la suscripción, o sea, la proporción poblacional de éxitos. Se debe reconocer previamente el estadístico para inferencia, que siempre se simboliza con la letra K. En este caso, y al igual que muchos estadísticos para inferencia, es una función del parámetro dosimal y del estimador correspondiente. También, con la expresión de todo estadístico, K, es posible calcular un valor de alguna variable con distribución de probabilidad conocida y tabulada, o sea, alguna variable como la especificada por los modelos de probabilidad que ya hemos visto. Para este caso, la expresión del estadístico para inferencia K es P minúscula menos P minúscula estimador, proporción muestral, P mayúscula, proporción poblacional, dividido la raíz cuadrada de P mayúscula por 1 menos P mayúscula dividido N. Siempre, en los estadísticos que venimos usando tanto en estimación como aquí en prueba de hipótesis, la estructura es bastante similar. En la figura, en la expresión del estadístico K, siempre va a figurar explícitamente el estimador y el parámetro objeto de diferencia. Con esta expresión, es posible calcular un valor posible de z minúscula de la variable z del modelo normal estándar de probabilidad. Otro aspecto importante a reconocer inicialmente es la probabilidad alfa, que está relacionada con el nivel de significación que se usa a la hora de sacar la conclusión de la prueba realizada. Alfa se la define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el caso que sea cierta. Y está predeterminada, es decir, la determina el investigador o profesional que realiza la prueba, en este ejemplo en 0,05. Es decir, que el nivel de significación a la hora de sacar la conclusión de la prueba realizada será 5%.
Comenzamos los pasos necesarios para la realización de la prueba. Primero, escribir las hipótesis. Hipótesis nula, H sub 0, el parámetro, proporción de abonados que renovarían la suscripción, se supone un valor, 0,60. Esto es por experiencia, como decíamos, como decía el enunciado del ejercicio del administrador. Valor que tenemos disponible el parámetro. Este valor es un valor supuesto del parámetro. Este valor puede tener una diferencia significativa o no tener diferencia significativa con el valor actual del parámetro. La cuestión que es el valor que está sujeto a prueba o disponible. Como la hipótesis nula puede ser rechazada, entonces siempre se debe escribir, plantear la llamada hipótesis alternativa H sub 1, que en este caso, por el tema del enunciado de que se espera una recesión económica, entonces puede que, como consecuencia de esta circunstancia, dicho parámetro tenga un valor inferior a 0,60. Tal como se define aquí la hipótesis alternativa, estamos en presencia de una dócima lateral izquierda. Leeríamos, de no ser 0,60 el valor de P sería menor a 0,60. Dócima lateral izquierda. Punto crítico. Inicialmente el punto crítico es un valor particular del estadístico por inferencia, es decir, es un valor particular de la variable z. Al punto crítico normalmente lo indicamos con un asterisco. Para determinarlo, en dócima lateral izquierda, la probabilidad alfa 0,05, debe ubicarse en el extremo izquierdo de la distribución de probabilidad estadística. Como el estadístico nos permite calcular valores de la variable z con distribución normal, entonces aquí tenemos la gráfica, forma de campana, de la distribución normal de la variable z. Recuerden que el punto crítico no se calcula, se busca en la tabla del modelo normal, entrando con la probabilidad acumulada, aquí 0,05. El valor de la variable z, que tiene asociada la probabilidad acumulada 0,05, es menos 1,645. De nuevo, el valor de z, punto crítico, no se calcula. Lo buscamos en la tabla aquí del modelo normal, entrando con una probabilidad acumulada siempre, porque así están construidas las tablas. En este caso, la probabilidad acumulada, o sea, la probabilidad todo a la izquierda, es 0,05. Con ese dato vamos a la tabla y encontramos el punto crítico o valor particular z asterisco punto crítico. Luego, a continuación, también se puede determinar el punto crítico del estimador, o sea, de la proporción muestral, P minúscula. Partiendo de la expresión del estadístico, al despejar P minúscula, estimador, se obtiene la fórmula de cálculo del punto crítico, reitero, en términos del estimador. P asterisco, P minúscula asterisco. Despejando de aquí, llegamos a esta expresión. Aquí hay que utilizar el valor del parámetro conocido, o bajo hipótesis nula, 0,60. Usamos el punto crítico de z. Y luego operamos. Llegamos a un valor de punto crítico de 0,543. Entonces, de nuevo, como el estimador también tiene distribución normal, el estimador proporción muestral, recordando la propiedad de ensejabilidad. La propiedad de ensejabilidad dice que el valor medio del estimador P minúscula coincide con el valor del parámetro. Entonces aquí en el valor central anotamos el valor 0,6, que es valor del parámetro. Valor que disponemos del parámetro. La esperanza de P minúscula igual a P mayúscula. Indicamos el punto crítico. También, por ser prueba lateral izquierda, la probabilidad alfa queda en el extremo izquierdo. Y el valor de P minúscula de proporción muestral estimador, que a su izquierda deja la probabilidad 0,05, es el que acabamos de calcular, 0,543. Es decir, que esta zona, aquí sobre el eje, ¿no? Sobre el eje. No confundir probabilidad con los valores que están en el eje. Aquí tenemos la llamada zona de rechazo. Ahí lo veremos más luego. Pero los valores de P minúscula menores a 0,543, aquí en el eje, conforman o comprenden la zona de rechazo de la hipótesis nula. Precisamente, calculados o determinados los puntos críticos, según vimos,
identificamos la zona de rechazo de hipótesis nula. Podemos decir que se trata de valores de la variable z menores a menos 1,645, o valores del estimador P minúscula menores a 0,543. Y aquí podemos escribir la llamada regla de decisión. Si con las observaciones muestrales de la variable, es decir, tomada la muestra, cuya proporción de éxito se dosima, se calcula un valor del estadístico, z observado, menor a menos 1,645, se deberá rechazar la hipótesis nula. De igual manera, si con las observaciones muestrales de la variable, cuya proporción de éxito se dosima, se calcula un valor del estimador P minúscula menor a 0,543, se deberá rechazar la hipótesis nula. Justifiquemos por qué esta especie de regla. ¿Por qué? Porque los valores del estimador, P minúscula, comprendidos en la zona de rechazo, aquellos que sean menores a 0,53, se consideran e interpretan de las siguientes maneras. Por un lado, tiene una muy baja probabilidad de calcularse en la muestra si el valor del parámetro es 0,60, o aproximadamente 0,60. Al mismo tiempo, los valores del estimador que quedaron en la llamada zona de rechazo, valores del estimador que sean menores a 0,543, también tiene una alta probabilidad de calcularse en la muestra si el valor del parámetro P es significativamente menor a 0,60. Es decir, que los valores del estimador tienen dos puntos de vista, se los ve de dos maneras, como para justificar por qué, si con los datos de la muestra calculamos un valor estimador que pertenece a la zona de rechazo, se debe rechazar la hipótesis nula. Luego, ya para tomar la decisión o realizar la prueba, acudimos a la evidencia muestral. En el enunciado del ejercicio mencionaba que, una vez que se tomó la muestra, de 200 abonados, 105 de ellos habían respondido que estarían en condiciones de renovar la suscripción, o sea, de seguir siendo abonados. Por lo tanto, calculamos la proporción muestral de éxitos, 105 en 200, y nos da 0,525. Con este valor, y de nuevo utilizando la fórmula del estadístico, calculamos el llamado Z observado, o sea, el valor observado del estadístico. Valor observado del estimador, primero, nos permite calcular luego el valor observado del estadístico o valor de Z. Resolviendo, nos da menos 2,13. Lo que tenemos que ver ahora es verificar si el valor del estimador y o el valor del estadístico pertenecen o no a la zona de rechazo. Aquí vemos que sí. Tanto el valor observado del estimador P minúscula como el valor observado del estadístico Z son valores que pertenecen o caen, como se suele decir, a la zona de rechazo. En base a la evidencia muestral y con un nivel de significación del 5%, se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, se considera que la proporción de abonados que piensan renovar su suscripción a la revista sería inferior a 0,60. Dado que se ha rechazado la hipótesis nula, en base a la evidencia muestral siempre, existe cierta posibilidad de haber cometido el denominado error tipo 1. El error de tipo 1 es rechazar la hipótesis nula, que fue la decisión tomada, en el caso que sea cierta. Y esta posibilidad de rechazar la hipótesis nula, en el caso que sea cierta, tiene una probabilidad, tiene una chance de haberse presentado o de haber ocurrido, que es la probabilidad alfa, 0,05. Reitero, esta aclaración que estamos haciendo aquí al último es porque con la evidencia muestral se terminó rechazando la hipótesis nula. Cuando se rechaza la hipótesis nula hay cierta chance, cierta probabilidad de haber rechazado mal, es decir, de haberla rechazado pero a la hipótesis nula en el caso hipotético de que sea cierta. Y se mide con una probabilidad de esta chance, que es la probabilidad alfa precisamente. Recordando que rechazar la hipótesis nula en el caso hipotético que sea cierta, es lo que se llama error tipo 1. La probabilidad entonces de cometer el error tipo 1, en la toma de esta decisión, es la probabilidad indicada con alfa.
Bien, hasta aquí el ejercicio 5. Antes de empezar a resolver los ejercicios que siguen, que van a ser ejercicios para que veamos lo que habíamos enunciado al inicio, que hay como una especie de segunda parte de una prueba de hipótesis dócima, que es calcular dos probabilidades ligadas a la circunstancia de que la hipótesis nula puede ser falsa a su vez. Entonces, antes de empezar a resolver estos dos ejercicios y calcular estas dos probabilidades, repasemos brevemente estos conceptos. Una vez realizada una dócima, es decir, una vez tomada la decisión de rechazar o la de no rechazar según sea la hipótesis nula, es posible a continuación calcular las probabilidades asociadas a la circunstancia que la hipótesis nula sea falsa. Veamos estas aclaraciones. Recordando que, en primer lugar, el valor supuesto planteado en hipótesis nula puede tener o no tener una diferencia significativa con respecto al valor actual del parámetro. Recordemos de que esta técnica de inferencia tiene esa base. Es decir, el investigador dice, yo supongo que el valor del parámetro es tanto. ¿Qué puede ocurrir? Que ese valor que está suponiéndole al parámetro del profesional investigador puede ser un valor muy cercano al valor actual del parámetro en la realidad o tener una diferencia significativa con el verdadero valor actual del parámetro. Esa es la idea de esta técnica. Reitero, en hipótesis nula se escribe, se plantea el valor que se supone tiene, que el investigador o profesional supone que tiene el parámetro. Este valor que dispone el profesional puede tener una diferencia importante con el verdadero valor actual o no. Entonces así aparecen estos dos conceptos. ¿Qué se entiende por hipótesis nula cierta? ¿Qué se entiende por hipótesis nula falsa? El concepto de hipótesis nula cierta es que ese valor del disponible o que se le supone al parámetro no tiene diferencia significativa con el valor actual del parámetro en la población. Esa es la idea de hipótesis nula cierta. ¿Qué significa hipótesis nula falsa en consecuencia? De que el valor que se supone para el parámetro puede tener una diferencia importante o significativa, como se dice, con el verdadero valor actual del parámetro en la población. Esto es consecuencia porque la técnica de prueba de hipótesis parte de que el profesional investigador le da al parámetro un valor que él supone tiene el parámetro, pero ese valor puede tener una diferencia significativa o no con respecto al valor verdadero actual en la población. Es por eso que para evaluar ese valor disponible o supuesto, se toma una muestra actual de la población. Una vez visto estas dos ideas, agregamos, dado que el procedimiento de una dócima conduce a tomar una decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula, y considerando lo que acabamos de decir, de que la hipótesis nula puede ser cierta o falsa, esto va a implicar o va a significar que existen las siguientes posibilidades. Acá mezclamos dos cosas. Por un lado estamos diciendo, realizar una prueba termina en una decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Pero acabamos de ver de que la hipótesis nula puede ser falsa o puede ser cierta. Entonces, mezclando ambas cosas, ambas circunstancias, es como que hay como 4 resultados posibles, digamos, en una prueba de hipótesis, o posibilidades. Una de ellas es rechazar la hipótesis nula en el caso que sea cierta. Eso es lo que habíamos mencionado anteriormente como error tipo 1. Otra posibilidad, ¿cuál es? No rechazar la hipótesis nula en el caso que sea cierta. Otra, tercera posibilidad, rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa. Y la última, o cuarta posibilidad, no rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa. Esto sería cometer el error tipo 2. Recordemos que la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula depende de lo que sucedió en la muestra. No es algo forzado. Dependiendo de la evidencia muestral, se rechazó o no se rechazó la hipótesis nula según dice el procedimiento. Es por esa razón de que considerando que la hipótesis nula puede ser falsa o cierta,
y agregando de que puede rechazarse o no, según la evidencia muestral, es que surgen estas 4 posibilidades o resultados posibles, si se quiere, de una prueba de hipótesis. Cada uno de estos resultados o posibilidades tiene una probabilidad de presentarse al realizar una dócima. Y siguiendo el orden de estas posibilidades o resultados posibles, presentamos las probabilidades asociadas. En primer lugar, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el caso que sea cierta. Esa es la probabilidad alfa. Recuerden que alfa ya está predeterminada, se conoce de antemano. Luego, para otro resultado posible, también tiene su probabilidad. La probabilidad de no rechazar la hipótesis nula en el caso que sea cierta. Tiene acompañada este resultado la probabilidad 1 menos alfa, que también es conocida. Si se conoce alfa, automáticamente se dispone de 1 menos alfa. Y aquí vienen esas 2 probabilidades que se pueden calcular como si fuera una segunda parte de una prueba de hipótesis, que serían las probabilidades de los 2 resultados asociados a la circunstancia o hecho de que la hipótesis nula puede ser falsa. Entonces, probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa, probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa, se le indica a esta probabilidad con 1 menos beta, y se la suele llamar potencia. A esta probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa, simbolizada con 1 menos beta, se la suele llamar a esta probabilidad potencia. Y por último, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa. Perdón, no rechazar, la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, en el caso que sea falsa, a esta probabilidad se le indica con beta, y sería la probabilidad del error tipo 2. El error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno realiza una prueba de hipótesis, va a darse uno de estos 4 resultados con determinada probabilidad. Bueno, con estos conceptos y definiciones, lo que tenemos que ver ahora, en estos 2 ejercicios que vamos a ver, es cómo calcular estas 2 probabilidades, beta y 1 menos beta. Pero recuerden que esto va en una segunda parte, así que primero hay que hacer la prueba de hipótesis, es decir, llegar a una decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Inicialmente veremos el ejercicio número 8, que también se trata de una dócima prueba de hipótesis del parámetro proporción. En este caso, un experto, basado en anteriores comicios, sostiene que si se celebran elecciones generales en este momento, tan solo podría votar una proporción de 0,58 del padrón como máximo. No obstante, en un sondeo electoral realizado recientemente entre 1.500 personas, 825 tienen intención de votar, insisto, en el caso de que se realizara la elección general en este momento. ¿Supone esto, con un nivel de significación del 5%, que el experto se equivoca y la intención de voto es mayor? Inciso A, realizar la prueba, sacando las conclusiones, y determinar, en el punto B, a continuación, las llamadas probabilidades beta y 1 menos beta, considerando que el valor del parámetro es de 0,58 y de 0,62. Para calcular estas probabilidades, hay que determinar para qué valor supuesto o hipotético distinto del de hipótesis nula hay que hacerlo. Eso debe ser un dato. Bueno, pero primero hay que realizar la prueba. Para realizar la dócima o prueba del llamado parámetro proporción poblacional, que en este caso el parámetro P, proporción poblacional, sería proporción del padrón que acudiría a votar si se realizara una elección en este momento. Entonces, tenemos una población, la población de votantes o personas habilitadas para votar en este momento. Se dicotomiza personas que irían a votar si hubiera elecciones ahora, personas del padrón que no irían a votar si se realizaran la elección en este momento. Entonces quedó dicotomizada y por eso es posible hablar de una proporción poblacional de éxitos. Se debe reconocer entonces, para iniciar la prueba, o dócima, cuál es el estadístico, indicado con K. Al ser el parámetro proporción objeto de la inferencia, el estadístico K tiene esta expresión.
Recordemos, P minúscula es el estimador, proporción muestral. Y con esta expresión, como habíamos dicho en el ejercicio anterior, es posible calcular un valor, z minúscula, de la variable z con distribución normal de probabilidad estándar. ¿Y esto por qué? Porque con esta expresión se calcula un valor de la variable z. Y la condición necesaria es que el estimador tenga distribución normal. Recordando lo que se observó al final de la materia estadística 1, bajo el teorema central del límite, por el teorema central del límite, al ser un tamaño muestra suficientemente grande, por ejemplo mayor a 100, el estimador P minúscula proporción muestral tiene distribución normal. Como consecuencia de esa circunstancia, al tener el estimador que está aquí en la fórmula de K, distribución normal, entonces esta expresión permite calcular valores de la variable z con distribución normal estándar. También y previo hay que contar, disponer, fijar, determinar el valor alfa. Recordemos que alfa inicialmente se conoce y se define como la probabilidad de rechazo a la hipótesis nula en el caso que sea cierta. Aquí también será 0,05, lo que implicará que para tomar la decisión y escribir la conclusión de la prueba, usaremos un nivel de significación del 5%. Hay que escribir siempre las hipótesis. La hipótesis nula y la alternativa tienen que estar predeterminadas y bien visualizadas. Ese encuestador decía de que, como máximo, si hubiera elección en este momento, acudiría a votar el 0,58, la proporción de personas en condición de votar. Sin embargo, algo que se contrapone a ello es que la proporción sea mayor. Entonces, en este caso, tenemos una dócima lateral derecha. De no ser 0,58 la proporción de votantes que irían a hacerlo en este momento, dicha proporción sería mayor a 0,58. El punto crítico, recordemos que el punto crítico depende del valor de alfa y del tipo de prueba, si es dócima lateral izquierda o lateral derecha o bilateral. Aquí, al ser dócima lateral derecha, la probabilidad alfa debe ubicarse en el extremo derecho de la distribución de probabilidad normal del estadístico, o sea, de la variable z. Por lo tanto, recordemos, el punto crítico del estadístico no se calcula, se busca en la tabla, aquí del modelo normal. Pero, en este ejercicio, tenemos que ir con la probabilidad acumulada 0,95. Esto lo hacemos por cómo está construida las tablas que usamos. Aquí debemos ir con la probabilidad acumulada 0,95. Si en el extremo derecho queda 0,05 y en total la probabilidad es 1, entonces la probabilidad acumulada, probabilidad a partir de un punto y todo a la izquierda, para ir a la tabla será 0,95. Y aquí está la aclaración. 1,645 es un valor de la variable z con probabilidad acumulada 0,95. Entonces, de alguna manera, aquí ya quedó la zona de rechazo, valores de z mayores a 1,645. Pero también podemos calcular el punto crítico del estimador, P minúscula. Similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, al despejar de esta igualdad P minúscula, obtenemos una fórmula para calcular el punto crítico del estimador, P minúscula asterisco. Para calcular hay que usar el valor del parámetro según hipótesis nula y, por supuesto, el punto crítico del estadístico o valor particular z asterisco, que ya lo hemos determinado. Calculando el punto crítico del estimador llegamos a 0,60. Aquí está la distribución de probabilidad normal del estimador, P minúscula. Recordemos que por la propiedad de insensibilidad, el valor medio de los valores de un estimador coinciden con el valor del parámetro. O sea que aquí está 0,58, que es el valor del parámetro P mayúscula que tenemos.
Aquí está el punto crítico, 0,60. Aquí está la probabilidad alfa. Y en el eje está la zona de rechazo. Valores del estimador mayores a 0,60. Precisamente, identifiquemos la zona de rechazo de hipótesis nula. Valores de Z mayores a 1,645 o valores del estimador P minúscula mayores a 0,60. Es decir, una vez que se calculan los puntos críticos, se puede identificar la llamada zona de rechazo de la hipótesis nula. Y escribimos la regla, que queda un poco implícita la regla de Profe, ¿de decisión. dónde sale? Nada más que aquí recordemos que estamos en prueba lateral derecha, ¿no? Si con las observaciones muestrales la variable, cuya proporción de éxito es de 2 sigma, se calcula un valor del estadístico Z observado mayor a 1,645, se deberá rechazar la hipótesis nula. De igual manera, si con las observaciones muestrales de la variable, cuya proporción de éxito es de 2 sigma, se calcula un valor del estimador P minúscula mayor a 0,60, se debe rechazar la hipótesis nula. Justifiquemos esta regla. ¿Por qué estamos obligados a hacer esto? Los valores del estimador P minúscula comprendida en la zona de rechazo, en este ejercicio valores mayores a 0,60, se considera e interpreta de las siguientes dos maneras. En primer lugar, los valores del estimador comprendidos en zona de rechazo tienen una muy baja probabilidad de calcularse en la muestra si el valor del parámetro P mayúscula es aproximadamente 0,58. Es por ello que al mismo tiempo, esos mismos valores del estimador de zona de rechazo tienen una alta probabilidad de calcularse en la muestra si el valor del parámetro P mayúscula es significativamente mayor a 0,58. Es por eso que, si con los datos de la muestra llegamos a un valor del estimador que cae en la zona de rechazo, se debe rechazarla. Y eso es lo que vemos ahora. Acudimos a la evidencia muestral para ver en qué zona cae el valor del estimador y del estadístico, y por lo tanto tomar la decisión que corresponda. Con las observaciones muestrales se calculan los denominados valores observados del estimador en primer lugar y del estadístico luego. P minúscula observado, según la muestra seleccionada de 1.500 personas en condiciones de votar en este momento, 825 de ellas habían dicho que acudirían a hacerlo. Y eso nos da una proporción muestra actual de la población de 0,55. Con la fórmula del estadístico calculamos el Z observado y usando el P minúscula observado. Y llegamos a un valor de Z observado de menos 2,35. Ambos valores no pertenecen a la zona de rechazo. Recordemos que el punto crítico de P asterisco era 0,60. O sea, se rechazaba la hipótesis nula en el caso que en la muestra el P observado sea mayor a 0,60. Aquí nos dio 0,55. Por otro lado, el valor Z asterisco, punto crítico de Z, era 1 positivo, 1,645. O sea, se rechazaría la hipótesis nula si el Z observado hubiera sido mayor a 1,645. Aquí nos dio menos 2,35. Es decir que son valores que no pertenecen a la zona de rechazo. Se tomó la decisión. En base a la evidencia muestral y con un nivel de significación del 5%, no se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, se considera que la proporción de ciudadanos que votarían si en este momento se realizara una elección general no sería significativamente superior a 0,58 tal como lo enunciaba el experto. Es decir, que no se rechazó la hipótesis nula, se sigue suponiendo de que la proporción de ciudadanos que votarían si en este momento hubiera elección es del 0,58 aproximadamente, y no mayor. Esto sería, como dijimos, una especie de primera parte de una dócima. Optativamente se puede hacer esta segunda parte, que es calcular las probabilidades beta y 1 menos beta, que ya previamente hemos definido. Profe, Sí, yo no entendía ahí bien por qué, en base a qué decimos que no se rechaza. y porque los valores en base de la evidencia muestral no cayeron en zona de rechazo. Ah, listo. Eso, con esa condición ya está. Y sí, así es el procedimiento. Listo. El procedimiento dice, si con la evidencia muestral usted calcula un valor del estimador o del estadístico
que pertenece a la zona de rechazo, rechace la hipótesis nula. Caso contrario, no se rechaza. Perfecto. Por eso recién aclaraba que la zona de rechazo, ¿cuál era? Valores de P minúscula que sean mayores a 0,60. Calculamos con la muestra, la proporción muestral nos dio 0,55. No pertenece a la zona de rechazo, no se rechaza la hipótesis nula. Así es el procedimiento. Bien, entonces pasemos a esa segunda parte, que es calcular las llamadas probabilidades beta y 1 menos beta. Recordemos, beta es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa. No rechaza la hipótesis nula en el caso que sea falsa, es lo que se llama error tipo 2. O sea que beta también es la probabilidad de cometer en una prueba el error tipo 2. Por otro lado, 1 menos beta es, o se define como, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa. Y esta probabilidad se la suele llamar potencia. Primero aclaramos lo siguiente. Para el valor del parámetro planteado bajo hipótesis nula, coinciden las probabilidades beta y 1 menos alfa. Eso siempre, no hace falta hacer ningún cálculo. ¿Está bien? Esto es una aclaración inicial. Como 1 menos alfa se conoce porque se predetermina alfa, entonces, reitero, solo para el valor del parámetro planteado bajo hipótesis nula, coinciden las probabilidades beta y 1 menos alfa. El valor del parámetro, en este ejemplo, bajo hipótesis nula era 0,58 de proporción. Por lo tanto, asociado a dicho valor del parámetro de hipótesis nula, reitero, la probabilidad de beta y 1 menos alfa coinciden iguales a 0,95. De igual manera, para el valor del parámetro planteado bajo hipótesis nula, coinciden las probabilidades 1 menos beta y alfa. Como alfa se conoce, aquí también diremos que 1 menos beta es 0,05. Insisto con esto. Estas coincidencias entre las probabilidades solo es para cuando se supone que el valor del parámetro es el que está planteado en hipótesis nula. Luego, para cualquier otro valor del parámetro que no sea el de hipótesis nula, estas coincidencias no existen. Es decir que debemos calcular las probabilidades beta y 1 menos beta por su parte. Precisamente el ejercicio nos pide eso, que calculemos estas dos probabilidades, beta y 1 menos beta, en el caso de que el valor del parámetro sea 0,62. Este valor 0,62 es consistente con lo que decía la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, ¿cómo era? Que el valor de P sería mayor a 0,58. En este ejercicio en particular, al ser prueba lateral derecha, reitero, las probabilidades beta y 1 menos beta debemos calcularlas para algún valor del parámetro, para cualquier valor del parámetro en realidad, que sea mayor a 0,58. Porque lo debemos hacer, reitero, para calcular estas dos probabilidades con un valor del parámetro consistente con lo que dice la hipótesis alternativa del ejercicio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 0,62. Valor de P, 0,62, es consistente con la hipótesis alternativa de este ejercicio. ¿Por qué? Porque es un valor mayor a 0,58. De nuevo, beta se define como la probabilidad de error tipo 2, o sea, la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa. En este ejercicio, si recordamos, que casualmente recién lo mencionábamos, no se rechaza la hipótesis nula si el valor de la proporción muestral fuera menor al punto crítico. El punto crítico era 0,60. Como beta es una probabilidad asociada a la decisión de no rechazar, esa es su definición, esta probabilidad beta la debemos calcular tomando en cuenta la zona de no rechazo, que en este ejercicio no se rechaza la hipótesis nula si el valor del estimador fuera menor al punto crítico. El punto crítico, previamente calculado, era 0,60. Reitero, la probabilidad beta se define como la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa. Como es una probabilidad ligada a la decisión de no rechazar,
Entonces, a esta probabilidad la tenemos que calcular de manera asociada a la llamada zona de no rechazo. En este ejercicio, la hipótesis nula no se rechazaba si el valor del estimador fuera menor al punto crítico, cuyo valor calculado era 0,60. De allí esta expresión. Que la probabilidad beta la vamos a calcular como la probabilidad de que el estimador adopte un valor menor al punto crítico, 0,60. Para calcular esta probabilidad debemos considerar el valor del parámetro 0,62 según o consistente a la hipótesis alternativa. Es general, es bastante general, salvo excepciones, que a estas dos probabilidades beta y 1 menos beta se las calcule con el modelo normal. Entonces, para calcular una probabilidad con el modelo normal, ¿qué debemos hacer? Estandarizar, es decir, pasar a variable z. Entonces, la probabilidad de que P minúscula adopte un valor menor a 0,60, dado un parámetro con valor P mayúscula 0,62, procedemos a estandarizar. Es decir, pasamos de probabilidad en términos de P minúscula a probabilidad en términos de Z, variable normal. Aquí está la expresión de Z, Profe, una pregunta. en donde P, esperen un segundito, así termino con la expresión. En donde P sub 1 es el valor del parámetro según hipótesis alternativa. ¿De acuerdo? Entonces estandarizamos. Vamos reemplazando por los valores y llegamos que para calcular finalmente la probabilidad beta, tenemos que buscar en la tabla del modelo normal cuál es la probabilidad que Z adopte un valor menor a menos 1,59. O sea, la probabilidad acumulada, que se suele indicar con F mayúscula, asociada al valor menos 1,59. Como es una probabilidad acumulada, fíjense aquí el símbolo. Probabilidad que Z adopte un valor menor a menos 1,59. Esta probabilidad está en la tabla. Aquí, esta parte de la tabla del modelo normal que ustedes pueden usar, lo que hay que hacer es buscar inicialmente el valor negativo, 1,59, aquí está. En alguna parte de la tabla va a figurar el valor de Z calculado. Menos 1,59. A su derecha, y bajo una columna indicada con P mayúscula, aparece la correspondiente probabilidad acumulada, que aquí sería 0,0559. Y finalmente hemos calculado aquí la probabilidad beta. Sí, ¿cuál es la consulta? ¿Por qué ponen P menor a 0,60? Sí, lo dije 3 veces. O sea, no tenía... Porque beta es una probabilidad que tenés que calcular en la llamada zona de no rechazo. ¿Por qué? Porque beta se define como probabilidad de no rechazar la hipótesis nula. En este ejemplo, en este ejercicio, no rechazarías la hipótesis nula si P es menor al punto crítico. Zona de rechazo, valores de P mayores a 0,60. Zona de no rechazo, valores de P menores a 0,60. En este ejercicio, ¿no? En este ejercicio. Y simplemente por el motivo de que beta se define así. Es una probabilidad asociada a la decisión de no rechazar. Entonces tenés que calcularla dentro de la zona de no rechazo. Que en este ejemplo, no se rechaza si P minúscula es menor a 0,60. Eso es. Así se define la probabilidad beta. De igual manera, ahora veremos que 1 menos beta, la otra probabilidad posible de calcular, que se llama potencia también, se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Entonces, a la probabilidad 1 menos beta la tenemos que calcular dentro de la zona de rechazo. En este ejercicio, la zona de rechazo era valores del estimador que sean mayores al punto crítico, que ya fue calculado previamente, 0,60. Vayan teniendo en cuenta esto. Es esencial, importantísimo, el valor del punto crítico del estimador. Sin ese valor del punto crítico del estimador, no podremos calcular estas dos probabilidades, ¿se entiende? Entonces, es por eso que primero, esta es como una segunda parte. Es decir, primero ya tengo que tener muy en claro el punto crítico y la zona de rechazo, y por supuesto la zona de no rechazo. ¿Se entiende? Porque las probabilidades beta y menos beta hay que calcularlas a beta. Es una probabilidad asociada a la decisión de no rechazar. Por lo tanto,
se toma en cuenta la llamada zona de no rechazo, o también zona de aceptación se puede llamar. En cambio, 1 menos beta, como es una probabilidad, así se define, probabilidad de rechazar, hipótesis nula, entonces 1 menos beta la tengo que calcular sobre la zona de rechazo, que en este ejercicio la zona de rechazo, ¿qué comprende? Valores del estimador que sean mayores al punto crítico. Como dijimos en el paso anterior, generalmente a estas dos probabilidades se las calcula usando el modelo normal. Por lo tanto, estandarizamos el valor de P minúscula de proporción muestral 0,60 para calcular su equivalente Z, usando la fórmula Z, P minúscula menos P mayúscula sobre la raíz cuadrada. Pero, adicionalmente, recordemos que estas dos probabilidades se calculan usando un valor alternativo del parámetro, o sea, un valor del parámetro consistente con la hipótesis alternativa. Por ejemplo, 0,62. En este ejemplo. Bueno, aquí está. Entonces, 1 menos beta, probabilidad de que, inicialmente, ¿no? Probabilidad de que el estimador adopte un valor mayor al punto crítico. Recordemos que valores del estimador mayores al punto crítico son o forman zona de rechazo. Como el punto crítico ya está calculado, implicará calcular la probabilidad que el estimador, proporción muestral, adopte un valor mayor a 0,60. Pero para estandarizar, usamos un valor de P mayúscula 0,62. Aquí está. 1 menos beta, probabilidad ahora que Z sea mayor a, reemplazamos, punto crítico 0,60, valor alternativo del parámetro 0,62. Y según el mismo cálculo que hicimos recién, nada más que ahora es 1 menos beta, probabilidad que Z adopte un valor mayor a menos 1,59. Recién cuando calculamos la probabilidad beta era probabilidad que Z adopte un valor menor a menos 1,59. Bien, esto no es una probabilidad acumulada. Pequeño detalle aquí, un detalle, digamos, que es un detalle que tiene que ver con cómo es la tabla del modelo normal y en general todas las tablas que solo muestran probabilidad acumulada. Esto no es una probabilidad acumulada. Esta probabilidad no está en la tabla, digamos. ¿De acuerdo? Probabilidad acumulada sería probabilidad que Z adopte un valor menor, o sea, probabilidad a la izquierda. Sin embargo, por la simetría del modelo normal, la probabilidad que Z adopte un valor mayor a menos 1,59 es exactamente igual a la probabilidad que Z adopte un valor menor a 1,59 positivo. Coinciden estas dos probabilidades. Es decir, que a esta probabilidad que no está en la tabla, porque no es una probabilidad acumulada, es una probabilidad a la derecha de cierto valor de Z, se considera igual, por el tema simetría del modelo normal, a la probabilidad que Z adopte un valor menor a 1,59. Y esto sí es una probabilidad acumulada y por lo tanto está en la tabla. Probabilidad a la izquierda, probabilidad todo a la izquierda de cierto valor de Z. Esto es probabilidad acumulada. Esta probabilidad acumulada está en la tabla, por la simetría es igual a la probabilidad que buscamos, que no está en la tabla. La cuestión es que nos vamos a la tabla del modelo normal, tabla de probabilidades acumuladas del modelo normal, buscamos el 1,59 positivo, en algún momento estará, en alguna parte de la tabla está, digo, miramos a su derecha y la probabilidad acumulada asociada al valor de Z 1,59 positivo es 0,9441. Por supuesto, como se usó para calcular beta y 1 menos beta el mismo valor alternativo del parámetro, P mayúscula 0,62, si sumamos la probabilidad beta recién calculada y la probabilidad 1 menos beta ahora calculada, el resultado va a ser igual a 1. Eso solo en el caso, reitero, que se calcule la probabilidad beta y 1 menos beta usando el mismo valor alternativo del parámetro. Porque por allí se puede desear calcular la probabilidad beta con cierto valor alternativo del parámetro. En cambio, calcular la probabilidad 1 menos beta usando o empleando otro valor alternativo consistente con hipótesis alternativa del parámetro en cuestión. Bueno, a modo de repaso, aquí es cierto, hay que de alguna manera memorizar la definición de la probabilidad beta y 1 menos beta. Teniendo en claro qué es beta y 1 menos beta, o sea, beta es una probabilidad de no rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa. Entonces,
como se define beta, a esta probabilidad la tengo que calcular considerando la zona de no rechazo. Por otro lado, la probabilidad 1 menos beta se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Entonces, esta probabilidad 1 menos beta, reitero, la ubico para su cálculo considerando la zona de rechazo. ¿Se entiende? Es decir, inicialmente sí, es cierto, hay que memorizar la definición de beta y de 1 menos beta. Pero una vez que tengo eso, ya automáticamente, como beta se define como la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, a la probabilidad de beta la ubico en la zona de no rechazo. Como 1 menos beta se define como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, en el caso que sea falsa, entonces lo ubico en la zona de rechazo. Pero la zona de rechazo y la zona de no rechazo ya estaban predeterminadas o identificadas al menos con el punto crítico del estimador. Es por eso que este cálculo de estas dos probabilidades es como una segunda parte de una prueba de hipótesis. La primera parte implicaba determinar el punto crítico, identificar la zona de rechazo e incluso tomar la decisión. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí el ejercicio 8. ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna cuestión antes de que bajemos el archivo? Bien. Finalmente, entonces, aquí es un resumen, ¿no? Acá nada nuevo. Estamos viendo de otra manera lo que recién vimos. Las probabilidades alfa y 1 menos alfa son probabilidades asociadas a la posibilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Repasemos. H0 cierta, ¿qué significa? Que el valor que le suponemos al parámetro no tiene diferencia significativa con el verdadero valor actual del parámetro en la población. Entonces aquí está, para este ejercicio, ¿no? Para este ejercicio, valor del parámetro bajo hipótesis nula, punto crítico, distribución del estimador, normal. Alfa, zona de rechazo, 1 menos alfa, 0,95. Pero la hipótesis nula puede ser falsa, según mismos. ¿Qué significaba H0 falsa? Que el valor que le estamos suponiendo al parámetro en este ejercicio 0,58 puede tener diferencia significativa con el verdadero valor actual de dicho parámetro. Por ejemplo, si 0,58 es un valor que no corresponde, según hipótesis alternativa, según H1, un valor posible del parámetro, insisto, de no ser 0,58 es, por ejemplo, 0,62. Por eso este otro gráfico, también de la distribución normal del estimador, ahora está centrada en el valor alternativo del parámetro, 0,62. En esta distribución es en donde se ubica beta y 1 menos beta. Pero fíjense que se mantiene el punto crítico. El punto crítico no se mueve, no se modifica a la hora de calcular las probabilidades beta y 1 menos beta. Porque el punto crítico es el que permite identificar la zona de rechazo y la zona de no rechazo de hipótesis nula. Entonces fíjense, de nuevo para repasar. En este ejercicio, insisto con este ejercicio, la zona de rechazo era valor del estimador mayores a 0,60 y la zona de no rechazo, valor del estimador igual o menores a 0,60. Entonces, aquí tenemos beta, definición de beta, para recordar, se trata de la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula en el caso que sea falsa. Zona de no rechazo, valores, aquí lo dice, valores de P igual o menores a 0,60, aquí. Entonces a beta lo ubico en la zona de no rechazo. Zona de rechazo, valor del estimador mayores a 0,60 en este ejercicio. En esa zona ubico a la probabilidad 1 menos beta. ¿De acuerdo? Insisto con esta cuestión técnica. El punto crítico es importantísimo. Una vez que se calcula correctamente, ¿no? Para tomar la decisión, en esa primera parte de la dócima, se mantiene para calcular las probabilidades beta y 1 menos beta. Y bueno, insisto, hay que memorizar de alguna manera qué es beta y qué es 1 menos beta. Y eso ya automáticamente permite su cálculo, es decir, ubicando que beta está asociada con la decisión de no rechazar la hipótesis nula y que 1 menos beta está asociada a la decisión de rechazar la hipótesis nula. Y habiendo identificado previamente la zona de rechazo y la zona de rechazo, luego ya es solo pasar a modelo normal y calcular estas dos probabilidades.
Este ejemplo, a su vez, otra cuestión a recordar, es que fue para una prueba lateral derecha. Si fuera prueba lateral izquierda, se invierte completamente estos esquemas. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, Sí, usted siempre nombra como importante la propiedad de insesgabilidad que está verificada. sí, sí. Las otras tres pueden no estar verificadas, o sea, la única verificada es la En general, vos viste que ya no usamos siempre ya estimadores como predeterminados. Para inferencia de mu, el estimador es X barra. Para inferencia, estimación o prueba de P mayúscula, el estimador es proporción muestral. ¿Esto por qué? Porque ya está verificado que esos dos estimadores de entrada son insesgados. De entrada cumplen la propiedad de insesgabilidad. Y a su vez, X barra, por ejemplo, cumple con las otras propiedades seguro, que es la eficiencia tanto absoluta como relativa, suficiencia y consistencia, porque a mayor tamaño de muestra, el valor de X barra se va pareciendo más al verdadero valor del parámetro. Igual proporción, la proporción muestral también tiene la propiedad de consistencia, porque las desviaciones estándar, aquí lo podemos ver, la desviación estándar del estimador P minúscula, que estaría acá en esta parte, esta expresión, esta raíz cuadrada, y las desviaciones estándar del estimador P minúscula. Al estar n en el denominador, a mayor tamaño de muestra, se achica la desviación estándar del estimador P minúscula, proporción muestral. Con lo cual cumple la propiedad de consistencia, que a mayor tamaño de muestra se reduce la variabilidad, o sea que los valores de la proporción muestral se parecen cada vez más, a mayor tamaño de muestra, insisto, al verdadero valor del parámetro. ¿Se entendió? Gracias. Sí, profe. Bueno, entonces ahora le damos lugar a... voy a bajar el archivo así él puede compartir. Así continúa Santiago con una prueba de hipótesis del parámetro mu para agregar el cálculo de esas dos probabilidades. Función OC es, beta, el cálculo de beta. Lo que se llama función OC, operatoria característica, OC es una sigla, ¿sí? Función operatoria característica es la relación entre valores del parámetro y la probabilidad beta, que recién vimos. Mientras que la llamada función de potencia es la asociación entre valores del parámetro y las probabilidades 1 menos beta. Recién, sin quererlo, en el ejercicio de recién, medio que calculamos la función OC y la función de potencia. Porque para dos valores del parámetro, determinamos cuáles eran las probabilidades beta. Para el valor del parámetro 0,58, la probabilidad beta era 0,95, porque coincide con 1 menos alfa, y para el valor del parámetro 0,62, la probabilidad beta era 0,0559, si la memoria no me falla. Entonces así tenemos una asociación entre valores del parámetro de una prueba de hipótesis y las correspondientes probabilidades beta. Y la función de potencia es la asociación entre valores del parámetro y las respectivas probabilidades 1 menos beta que tienen asociadas. ¿Está bien? O sea que, digamos, nosotros de lo que se llama función OC y función de potencia, solo calculamos dos de sus valores posibles en este ejercicio que vimos. ¿Se entiende? Función operatoria característica, función OC, asociación entre valores del parámetro de una prueba de hipótesis, incluyendo el de hipótesis nula, por supuesto, y las correspondientes probabilidades de no rechazo o probabilidades beta. Mientras que función de potencia, asociación entre los valores de un parámetro de una prueba o de una dócima de hipótesis y las correspondientes probabilidades de rechazar la hipótesis nula o probabilidades 1 menos beta. Ese es el concepto de ambas funciones. Bueno, buenos días. Ahí como decía Roberto, vamos a estar trabajando ahora con un ejercicio de prueba de hipótesis sobre el parámetro poblacional mu.
Y luego vamos a hacer algo parecido, que es este cálculo extra de la probabilidad del error tipo 2 y de la potencia de la dócima, pero para un caso, para otro parámetro, ¿no? Recién lo hicieron con la proporción poblacional, ahora lo vamos a hacer para una prueba de el parámetro promedio poblacional, ¿no? De una variable aleatoria o el parámetro mu. Van a ver que, digamos, la lógica de cómo se realiza el cálculo es la misma, lo único que van cambiando un poquito son, por supuesto, los estimadores y los estadísticos que vamos usando, porque estamos hablando de otro parámetro poblacional. El que vamos a ver ahora es el ejercicio 7, que no está subido a la plataforma, pero que ahora cuando terminemos la clase lo vamos a subir. ¿Sí? Así ya lo tienen disponible. Bien. Perfecto, ahí deberían estar viendo. El ejercicio 7 tiene el siguiente enunciado. Dice, una empresa que contempla la compra de un nuevo equipo para elaborar herramientas, especifica que el equipo debe exigir, en promedio, hasta 10 minutos de tiempo de preparación por cada hora de operación. ¿Sí? Por cada hora que la máquina está andando, o este nuevo equipo está andando, tiene que exigir como mucho 10 minutos de preparación. Eso está bien. Eso entra dentro de lo que es correcto. Dice, el contador visita una compañía donde está instalado el mismo equipo, y por la información que en ella recoge, comprueba que en 40 horas de operación seleccionadas aleatoriamente se incluyen un total de 450 minutos de tiempo de preparación. ¿Bien? Se sabe además que la desviación estándar poblacional de esa variable tiempo de preparación es de 3 minutos. Basados en el resultado de la muestra, dice, ¿se puede rechazar la suposición de que el equipo es adecuado en relación al tiempo de preparación para un nivel de significación del 2,5%? ¿No? Entonces, eso es, y ahora lo vamos a ver, eso es, no es otra cosa que hacer una prueba de hipótesis sobre el parámetro tiempo promedio de preparación, ¿no? B, calcular la probabilidad del error tipo 2 y la potencia de la dócima si se supone un tiempo de preparación promedio de 11 minutos. Bueno, empecemos con el inciso A, que como les decía, nos está pidiendo que hagamos una prueba de hipótesis sobre el parámetro mu, sobre el promedio que tarda la máquina en active. ¿Cómo es? El promedio que tarda en prepararse, el promedio de preparación del tiempo de preparación de la máquina. Bien, de acuerdo, fíjense, como está planteada el problema, nos está diciendo, bueno, algo aceptable sería que la máquina tarde en promedio menos de 10 minutos, o hasta 10 minutos. Más de 10 minutos sería algo que no estaríamos de acuerdo en incorporarla a nuestra producción. Por ende, la hipótesis nula, vamos a plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa de la siguiente forma, es decir, nosotros, la hipótesis nula va a ser que el tiempo promedio es de 10, ¿sí? De 10 minutos, y la hipótesis alternativa que el tiempo es mayor. Entonces nosotros, para rechazar esta máquina, para rechazar la hipótesis alternativa, vamos a tener que encontrar, para rechazar, perdón, la hipótesis nula, vamos a tener que encontrar evidencias suficientes de que el tiempo promedio es mayor a 10, ¿no? Y para eso vamos a realizar nuestra prueba. Esto es entonces una prueba lateral derecha. ¿Por qué? ¿Por qué es lateral derecha? Porque la hipótesis alternativa que se nos contrapone a nuestra situación es que el tiempo sea mayor al que estimamos como correcto. ¿Sí? Recién hacían una pregunta respecto a cómo plantear la hipótesis. Siempre es importante ver cómo está planteado en el enunciado para ver cómo se plantean las hipótesis. En general es bastante sencillo, digamos, no se preocupen tanto. Pero, digo, en este caso está claro que si nos están pidiendo que para rechazar la máquina el tiempo de preparación sea mayor a 10, significativamente mayor a 10, bueno, entonces está claro que nuestra hipótesis alternativa está planteada como mu mayor a 10 y por ende es una dócima lateral derecha. ¿Bien? Bueno, una vez planteadas las hipótesis, lo que vamos a ver es
cómo planteamos el estadístico de prueba, que como venimos viendo siempre, eso, van a ver que es el mismo esquema que venimos trabajando, es el estadístico que simbolizamos con K para cualquiera de, de los tipos de pruebas sobre los parámetros que hicimos, siempre los simbolizamos con K, es una función del estimador, en este caso de X media, que es el estimador de mu, y del parámetro mu. En este caso, no sabemos que la varianza es conocida, vieron que en el enunciado decía se conoce la desviación estándar que es de 3, entonces la varianza es 9. Y además tenemos un tamaño de muestra, digamos, relativamente grande, un n mayor a 30. En consecuencia, esta forma del estadístico, ¿sí?, nos permite calcular, o sea, una expresión que nos permite calcular un valor posible de una variable z que se distribuye de acuerdo al modelo normal estándar de probabilidad. O lo que otra forma de decir lo mismo, este estadístico, ¿sí?, K, en este caso se va a distribuir normal 0,1, normal estandarizada. Bien, eso es importante para ver cómo vamos a calcular, o sea, esa información nos sirve ahora, entonces, para calcular los puntos críticos. Vamos a pasar ahora el cálculo una vez. Entonces, de nuevo, en el esquema planteamos las hipótesis, definimos nuestro estadístico de prueba, ¿bien? Y vamos ahora a calcular cuál es el punto crítico. Si recuerdan el enunciado, nos planteaba hacer una prueba de hipótesis para un nivel de significación del 2,5%, entonces nuestro alfa es 0,025, ¿bien? Y como es una prueba bilateral, esto es importante que ustedes identifiquen, cuando identifican la prueba bilateral, perdón, como es una prueba lateral derecha, mil disculpas, como es una prueba lateral derecha, es importante que ustedes, digo, para mí está bueno poner el gráfico porque ayuda a ver rápido cómo identificar dónde está el nivel de significación, dónde está la probabilidad asociada al nivel de significación, dónde están los puntos críticos, las zonas de rechazo y no rechazo, ¿sí? En este caso es una prueba lateral derecha, entonces yo sé que la probabilidad alfa va a estar a la derecha de la cola de la distribución normal, ¿sí? Y que por ende el z, que va a ser el punto crítico del estadístico, ¿bien? El estadístico z, el z asterisco va a ser entonces aquel valor que deje a su derecha esa probabilidad, porque es una prueba lateral derecha, esa probabilidad 0,025, o lo que es lo mismo, que deje a su izquierda, y esto es importante por la forma en la cual están presentadas las probabilidades en la tabla, sí, acá hay un error, que deje a su izquierda 0,975, que es 1 menos alfa. ¿Bien? Entonces, para el punto crítico vamos a calcular primero el punto crítico para el estadístico, ¿sí? C, que es el z estrella, como decía recién, es el z de 1 menos alfa, estamos trabajando con una prueba lateral derecha. Recién, cuando Roberto hacía el ejercicio, intercambiábamos un poquito en el chat, y yo les decía, bueno, presten atención, si es una prueba lateral derecha, entonces el z crítico, el valor del z estrella va a ser el z de 1 menos alfa. Si es una prueba lateral izquierda, el z va a ser el que acumule alfa, entonces va a ser el z de alfa, el z que acumula la probabilidad alfa. Y si fuera una prueba bilateral, bueno, vamos a tener dos valores críticos, uno que acumula la probabilidad alfa sobre 2 y la otra 1 menos alfa sobre 2, porque en ese caso lo que hacemos es, a nivel de significación, ¿sí?, la probabilidad del error tipo 1, dividirla en las dos colas de la distribución, ¿sí? Eso presten atención. Pero bueno, volviendo a nuestro ejercicio, en este caso, el z crítico, el punto crítico para el estadístico va a ser aquel z que acumule 1 menos alfa de probabilidad, es decir, que si nuestro alfa es 0,025, el z que acumule 0,975. Bien, esto simplemente van a la tabla de la normal, a esta tabla reducida, donde tienen los valores más comunes de probabilidad, y ven que 1,96 es el valor de z que acumula 0,975 de probabilidad. ¿Bien? Una vez calculado el valor crítico para el estadístico, podemos calcular el valor crítico para el estimador, ¿sí? Como les decía, la clase pasada, para la parte de prueba de hipótesis, ustedes pueden resolver indistintamente con cualquiera de los dos métodos, salvo que le pida expresamente algo. Ahora bien, como recién les marqué,
Profe, damos, como recién les marcó Roberto, algo muy importante para el cálculo de la probabilidad del error tipo 2 beta y de la potencia de la dócima 1 menos beta, ¿sí? Para esos cálculos va a ser imprescindible que ustedes calculen el valor crítico del estimador, el X barra crítico. Ya vamos a ver ahí bien por qué. Sí. no era una consulta más de las tablas, no están subidas en un lado del aula virtual. Sí, chicos. A ver, a esta altura ya todos deberíamos estar bastante atentos. Digamos, esto lo debemos haber dicho, lo dijimos en la Yo la primera busqué clase y no la varias encontré por veces. eso. En una clase, en una de las pestañas, que es, digamos, del aula virtual, donde están las unidades, hay una que dice archivos generales, si no me equivoco, tiene ese nombre. En esa tabla de archivos generales están todas las tablas. Listo, gracias. De nada. Bueno. Entonces, el cálculo estamos haciendo el cálculo del punto crítico para el estimador, que como es la misma fórmula de cálculo que usamos en la clase pasada, así que ya la tienen que saber, que se deriva de la fórmula en que está construido el estadístico, ¿no? Lo van a calcular de la siguiente manera, van a necesitar el valor del parámetro bajo el supuesto de la hipótesis nula, más el valor del estadístico por la desviación estándar, que es la conocida, sobre la raíz del número de muestras, del tamaño de muestra n. Entonces, con esta fórmula de cálculo, van a encontrar que el punto crítico para el estimador es de 10,93. Bien, entonces, con esos dos puntos críticos ya podemos definir, y teniendo en cuenta, ¿no?, cómo habíamos construido nuestra zona de rechazo en el gráfico, ¿no? Y de acuerdo a eso, al hecho de que sea una prueba lateral derecha, vamos a especificar cuál es la zona de rechazo, tanto en términos del estadístico como en términos del estimador. Y vamos a decir que la zona de rechazo va a estar dada por todos aquellos valores de z, tal que z sea mayor que 1,96. ¿Qué queremos decir con esto? Que si nosotros hacemos, en base a los datos de la muestra, calculamos un valor de z, ¿sí?, un valor para el estadístico, y ese valor es mayor que 1,96, vamos a estar en condiciones de decir que contamos con ese nivel de significación, y en base a los datos muestrales, con evidencia suficiente para decir que rechazamos la hipótesis nula. Lo mismo en el caso de una zona de rechazo para X media. Va a estar dada por todos los valores de X barra, digamos, de la media muestral, tales mayores a 10,93. Es decir, si hacemos en base a nuestra evidencia muestral, llegamos a que la media que calculamos es mayor a 10,93, vamos a decir de nuevo que estamos en condiciones para rechazar la hipótesis nula, que tenemos una información suficiente y relevante como para hacer ese rechazo. Bien, esto de nuevo es algo que ya lo vimos. Bueno, digo, para que no se asusten, es algo que ya deberían más o menos manejar. Entonces, una vez hecha esta regla de decisión, vamos a ver los datos que nos brinda la evidencia muestral, ¿no? Calculamos los valores observados, acá de nuevo, esto había quedado en el ejercicio anterior, acá tiene que decir valores observados de z y de la media muestral para ver si están o no en la zona de rechazo. Bien, primero calculamos la media muestral, en base a los datos que nos brinda el ejercicio. Nos había dicho que había tomado 40 horas, y que en esas 40 horas en total había contabilizado 450 minutos, que la máquina había tardado en arrancar, en prepararse, ¿no? Entonces vamos a decir que la media nos da una media de 11,25. Ese 11,25, si nos fijamos, es decir, en la muestra se tardó en promedio por hora 11,25 minutos en preparar la máquina, ¿sí?, para estar lista. Ese 11,25 es mayor que 10,93, que es el punto crítico para esa. Bueno, ahí vuelve. Es mayor que 10,93, que es el punto crítico para la media muestral, y por ende vamos a decir que pertenece a la zona de rechazo, el valor observado de la media muestral. En base a ese valor observado, calculamos también un valor observado para el z, para el estadístico, ¿sí?, con este procedimiento. Recuerden acá, tienen que tener en cuenta el valor de mu bajo la hipótesis nula, ¿bien? Y nos da 2,63, que es mayor a 1,96,
¿sí? Por lo tanto, ese Z observado pertenece también a la zona de rechazo. En consecuencia, podemos decir que en base a nuestra evidencia muestral y con un nivel de significación de 2,5%, contamos con evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Es decir, podemos afirmar que el tiempo promedio de preparación que exige la máquina que consultamos es significativo y que queremos usar es significativamente mayor a 10 minutos por cada hora de preparación. Bien, hasta ahí lo mismo de siempre, fue una prueba de hipótesis. Ahora vamos a pasar al inciso B, que nos pide calcular la probabilidad del error tipo 2 y la potencia de la dócima si se supone un tiempo de preparación promedio de 11 minutos. Profe, ¿puede pasar que, por ejemplo, Z pertenezca a la zona de rechazo y X no? No, o sea, si sucede eso es porque hay algo mal en el cálculo. De hecho, Claro, eso sí o sí los dos tienen puede ser una forma de comprobación de ustedes, digamos. Ah, buenísimo, gracias. Porque todos los valores críticos y los valores observados se construyen, digamos, el X media crítico se construye a partir del Z. ¿No? Digo, fíjense que el X media crítico lo construimos a partir del Z crítico. Y acá el Z, digamos, están relacionados entre sí. Acá fíjense que el Z observado lo construimos viendo a partir de cuál era el valor observado para la media muestral. Entonces, si le da que no, es porque evidentemente algún error en el cálculo tuviera. Bien, entonces nos pide calcular, volvamos, la probabilidad del error tipo 2 y la potencia de la dócima si ponemos un tiempo de preparación promedio de 11 minutos. Breve repaso, lo que veíamos recién, el error tipo 2, ¿no? Consiste en no rechazar la hipótesis nula siendo esta falsa, y tiene una probabilidad que está simbolizada con la letra beta. Un breve comentario antes de eso. En general, los cálculos del beta, ¿no? Que es el no rechazar la hipótesis nula, se lo suele pedir, por lo menos en el ejercicio que yo he visto del profesor Fujilando, se lo suele pedir una vez, siempre cuando la decisión había sido no rechazar la hipótesis nula, o aceptarla, como le llama él, ¿no? Porque ahí le pide, bueno, entonces, fíjese, si aceptamos o no rechazamos la hipótesis nula, ¿cuál es el error que podemos haber cometido? ¿Sí? En este caso habíamos rechazado la hipótesis nula, pero de todas formas el cálculo se puede hacer tranquilamente y el cálculo es el mismo, así que sirve el ejemplo. No es que no sirve, solo es un pequeño comentario. Bien, está simbolizado con letra beta, entonces el beta, como les decía, es la probabilidad de ese error tipo 2, que es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es falsa. Y acá un comentario que les pongo yo, fíjense, el condicional, ¿no? Porque esta es una probabilidad condicional de alguna forma. Es la probabilidad de un evento, esto lo tienen que haber visto en estadística 1, la probabilidad de un evento no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Dado una condición, dado que la hipótesis nula sea falsa. Bueno, ese condicional va a estar dado por una suposición o por un conocimiento que está planteado en el problema. En este caso, ¿no? Nos piden calcular esa probabilidad, dado que si suponemos que el promedio, el mu, es de 11. El promedio es de 11, ¿no? Eso está, fíjense, eso está planteado se supone un tiempo de preparación promedio de 11 minutos. Está planteado en el enunciado. ¿Bien? Yo le puse mu1, que creo que Roberto también le simbolizó también, como P1, porque es un valor, ¿sí? Perdón. Es un valor particular que se encuentra dentro de la hipótesis alternativa. Recuerden, la hipótesis alternativa decía que mu tenía que ser mayor a 10. ¿Sí? Entonces, esto es un valor particular para la hipótesis alternativa. Bien, este gráfico que les copio acá es algo que esto sale del material teórico, ¿sí? Así que es lo mismo. Fíjense, el valor crítico 10,93, que es nuestro valor crítico para el estimador, por eso es importantísimo calcularlo, nos va a dividir la zona de rechazo de la zona de no rechazo. En este caso, como es una lateral derecha, hacia la derecha van a estar los valores de la zona de rechazo, ¿sí? X media mayor a 10,93 van a estar rechazar la hipótesis nula, y a la izquierda valores de la zona de no rechazo o zona de aceptación, como pone acá el profesor Fujilando, suele hablar más de zona de aceptación o de aceptar la hipótesis nula que de no rechazarla. Eso ya se lo habíamos comentado. Bien. Esta probabilidad, bueno, esto lo voy a pasar porque es un repaso teórico exactamente igual al que ya les dio Roberto, lo voy a dejar colgado, pero es lo mismo, ¿sí?
Entonces, decíamos, el valor beta va a ser la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Y acá le pongo, ¿cuándo no rechazo la hipótesis nula? Como una prueba lateral derecha, cuando x media es menor al valor crítico, ¿sí? Entonces, la probabilidad de no rechazarla, es decir, de que x media sea menor a su valor crítico, dado un mu igual a un valor alternativo. En este caso, y con los números de este ejercicio, el beta va a estar dado por la probabilidad de que x sea menor que el valor crítico 10,93, dado un supuesto de que el mu, ¿sí?, es igual a 11. ¿Sí? Que el promedio es igual a 11. ¿Bien? Bueno, para poder trabajar, para poder buscar esa probabilidad, vamos a tener que estandarizar el mismo procedimiento que hicimos recién. Siempre, o sea, a partir de este planteo, ustedes van a tener que estandarizar la variable x media para poder encontrar una probabilidad asociada para la variable z. Bueno, acuérdense, la variable z se distribuye de acuerdo al modelo normal estándar de probabilidad. ¿Sí? Porque si no, a ver, no hay posibilidad de que ustedes busquen esta probabilidad en las tablas que tenemos nosotros, ¿no? Van a tener que hacer una estandarización porque tenemos las tablas de la normal estándar, de alguna forma. Entonces, la estandarización se hace con el procedimiento. Ustedes ya saben que el z es la fórmula de cálculo de z es esta, ¿no? Ya la presentamos anteriormente. Entonces, la probabilidad de que x media, x barra sea menor a 10,93 dado un mu de 11 es lo mismo que, si es igual, es exactamente igual a la probabilidad de que z sea menor a ese valor. ¿Sí? Fíjense eso, lo que hay que hacer acá simplemente es estandarizar usando esta formulita, es lo mismo que hizo Roberto recién. Aquí tienen que colocar el valor de x media crítico, ¿sí? El que tienen acá. Aquí el valor que tiene que ir es el valor del mu bajo la hipótesis alternativa, porque es bajo la condición que estamos poniendo, ¿no? Esta es la probabilidad de que x media sea menor a 10,93, dado un mu de 11. Por eso el valor que tienen que usar acá es el valor de la hipótesis alternativa que estamos suponiendo. Bien, dividido 3 sobre raíz de 40. Y eso nos da 0,15. Entonces, digamos, este cálculo da menos 0,15. Bien, entonces beta, es decir, la probabilidad de cometer el error tipo 2, es decir, la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula siendo que esta es falsa, eso es un error, ¿no? Porque si es falsa la deberíamos rechazar, por eso se llama error tipo 2, va a ser igual a la probabilidad de que z sea menor a menos 0,15. ¿Sí? O lo que es lo mismo, el valor de la función de distribución para un valor de menos 0,15. Todo esto lo hicimos para poder encontrar un valor que podamos ir a buscar a la tabla. ¿Sí? Toda esta estandarización lo hicimos para poder encontrar un valor que podamos ir a buscar a la tabla. Este valor lo vamos a buscar rápido en la tabla, ¿no? Para este caso no van a usar la tabla reducida de la normal, que solo tiene algunas probabilidades, sino esta que es la completa, ¿no? Que es la que le mostraba a Roberto recién. Y bueno, van a buscar valor z de menos 0,15, ¿sí? Tienen este valor, 0,4404. Y ese es el valor de beta, es decir, ese es el valor del error, de la probabilidad del error tipo 2. Ojo, acá un pequeño comentario, ojo a veces porque se confunden, ya se los dije en la clase pasada, se confunden a veces error tipo 2 con probabilidad de error tipo 2, o error tipo 1 con probabilidad del error tipo 1. Bien, el alfa y el beta miden probabilidades. No, el alfa y el beta no es el error tipo 2, es la probabilidad del error tipo 2. El error tipo 2 es una acción, es la acción de no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Bien, y acto seguido nos pide calcular la potencia de la dócima, que es el cálculo inverso, digo, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Fíjense, esto no es un error, justamente porque es la probabilidad de rechazarla si esta es falsa. Entonces, por eso nos muestra la potencia. Dice, ¿qué tan potente es nuestra prueba para reconocer que la hipótesis nula es falsa, siendo que cuando eso realmente sucede, ¿no? De nuevo, para eso vamos a necesitar un supuesto sobre un valor alternativo de la hipótesis,
o según un supuesto, sobre un valor de la hipótesis alternativa, que es el que estamos trabajando de 11. Bien, simbolizamos esa potencia de la dócima con 1 menos beta. Entonces, 1 menos beta es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula dado que esté falsa. Fíjense, ahora cambiamos los signos acá, ¿bien? Porque ahora lo que estamos buscando son valores de X media, de X barras que caigan en la zona de rechazo. Antes buscábamos zonas X media, valores de X media que caigan en la zona de no rechazo o zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Sí? Ahí creo que le faltó un 1 menos beta, digamos, el 1 menos. Sí, acá falta 1 menos beta, perdón. Ahí está. Acá tiene que ir un mayor, perfecto. Uno a veces copia y pega la fórmula anterior y, bueno. ¿Sí? Entonces, esta es la probabilidad de que el X media sea mayor al valor crítico, dado un valor específico, un valor supuesto para mu, en este caso de 11. ¿Sí? Acá esta estandarización es exactamente el mismo procedimiento que hicimos antes. ¿Bien? Y nos va a dar que el 1 menos beta, es decir, la potencia del ósimo, va a ser la probabilidad de valores de z de que z suma valores mayores a menos 0,15. ¿Sí? Y acá, es como les dijo Roberto antes, a ver, nosotros, de la forma en la cual está presentada la tabla, vamos a encontrar valores de z, digamos, probabilidades acumuladas, es decir, probabilidades de que z suma valores menores o iguales a cierto valor. Entonces vamos a tener que hacer pequeños pasitos para transformar esto en una probabilidad acumulada. Y acá tienen dos posibilidades. Esto son dos posibilidades alternativas, pero digamos, el concepto es el mismo. La primera es sabiendo que la normal es una función simétrica, ¿verdad? Sabemos que la probabilidad de que z suma valores mayores a menos 0,15 es igual a la probabilidad de que z suma valores menores a 0,15. ¿Bien? O dicho de otra manera, el valor de la función de distribución para un z de 0,15. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo único que hicimos fue transformar esta probabilidad, que era una probabilidad de mayor, en una probabilidad de menor, que es lo que nosotros vamos a ir a buscar a la tabla. Aprovechando la propiedad de la normal, de estándar, de la normal en general, de ser una distribución simétrica. Bien, entonces simplemente tenemos que ir a buscar entonces cuál es la probabilidad de que z suma valores menores o iguales a 0,15, eso lo buscamos en la tabla. Se fijan, acá está 0,15, ¿sí? Acá están los valores de z, y esta es la probabilidad que acumula cada valor de z. El valor de z de 0,15 acumula 0,5596. Este es el valor que tenemos. Profe, ¿podría mostrar eso que dijo recién en la tabla, como para que me quede visualmente? ¿Qué sería? Eso de transformarlo. Bien, mira, a ver, nosotros, el ejercicio nos está pidiendo calcular una probabilidad de que z suma valores mayores a menos 0,15, ¿sí? Si yo lo pudiera... ¿se entiende? O sea, eso se entiende, ¿no? Sí. Suponete, no es el mismo gráfico, no importa, pero es lo que yo te quiero mostrar. Nos está pidiendo, suponete que acá tuviera el z de menos 0,15, ¿sí? Nos está pidiendo la probabilidad a la derecha de eso. Bueno, la probabilidad a la derecha de eso, porque del menos 0,15, como la normal es una distribución estándar, es lo mismo, es una distribución simétrica, es lo mismo, ¿sí? La probabilidad a la derecha de un valor negativo es lo mismo que la probabilidad que existe a la izquierda del mismo valor absoluto, pero en positivo. Bien, gracias. ¿Sí? Entonces, la probabilidad que existe a la derecha de menos 0,15 es lo mismo que la probabilidad que existe a la izquierda de 0,15 positivo, 0,5596. ¿Bien? ¿Se entendió ahora? Sí, gracias. Bueno, de nada. La otra forma es decir, bueno, la probabilidad que hay hacia la derecha de un determinado valor es 1 menos la probabilidad que hay hacia la izquierda de ese valor, ¿no?
porque la probabilidad en todo el dominio, la probabilidad en todo el dominio es 1, entonces la probabilidad que hay a la derecha de menos 0,15 es 1 menos la probabilidad acumulada hasta 0,15. ¿Sí? Esto es lo que hice acá. O sea, 1 menos el valor de la función de distribución para 0,15, evaluada en 0,15, es decir, 1 menos 0,4404, que es lo que habíamos calculado antes, 0,5596. Y acá vuelvo a retomar lo que Roberto creo que ya comentó, que es cuando estamos trabajando con el mismo supuesto para la hipótesis alternativa, ¿no? Acá tanto para el error tipo 2 como para la potencia de la dócima trabajamos con un mu de 11, supusimos un mu de 11. Bueno, si trabajamos con ese mismo valor de la hipótesis alternativa, entonces el beta y el 1 menos beta deberían ser complementarios entre sí, deberían sumar 1. Y acá fíjense, 0,5596 más, que es lo que nos dio 1 menos beta, más 0,4404, que es lo que nos dio beta, es 1. Pero eso siempre para el caso en el que estemos trabajando con el mismo supuesto de la hipótesis alternativa, en este caso mu de 11. Bueno, Profe, sí. una consulta. Dijo que el profe suele decirle zona de no aceptación a la zona de rechazo. Yo también aceptación. Lo que dije... Es lo mismo, o sea, no nos cambia el cálculo. Fíjense en el teórico. Pero Fujilando le suele, digamos, a la zona de no rechazo, ¿sí? O a la acción de no rechazar la hipótesis nula. Vino que acá, con Roberto siempre dijimos, bueno, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Bueno, dice, Fuji también dice, bueno, eso es aceptar la hipótesis nula, no rechazarla significa aceptarla. Entonces, la zona de no rechazo es la zona de aceptación. ¿Sí? ¿Se entiende? No nos cambia nada el cálculo, es lo mismo todo. No, esto es todo lo mismo, solo una forma de expresarlo de manera distinta, digamos. Solo eso. Profe, Bueno, también calcular la potencia de la dócima sería un método para comprobar si lo que calculamos en el error de tipo 2 está bien o no. ¿en qué sentido lo decís? O sea, para ver, por ejemplo, que entre los dos te den 1. Claro, porque por ejemplo acá nos dio 0,5596. Sí. Entonces, si hacemos 1 menos el error tipo 2 nos tendría que dar lo mismo. Sí. Sí, porque de hecho, si vos te fijás en esto que yo dije, la segunda forma que hice para pasar de una probabilidad de mayor a una probabilidad acumulada, es esto, que no es otra cosa que menos 1 menos beta, que el beta que calculamos antes. Claro. Eso siempre bajo el supuesto de que tanto en el error tipo 2 como en la potencia de la dócima trabajemos con el mismo valor para la hipótesis alternativa. ¿No? Para este muy buen valor. Si no, no. Pero en el caso de que estemos trabajando con ese mismo valor, entonces sí es correcto hacer eso. Bien, gracias, profe. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre este ejercicio?